Bueno, empezamos con toda la información. En el día de hoy se lleva adelante una evaluación en distintas escuelas de nuestro país, cerca de 1,5 millones de alumnos que van a participar. El Ministerio de Educación quiere evaluar justamente cuál es el nivel en los colegios, tanto públicos como privados de nuestro país, pero hay resistencia. Hay resistencia polémica porque dice que tendría que ser mucho más integral. Están tomando colegios porque dicen no se toma conceptualmente en la región las condiciones del alumno, que se dice hubiese podido hacer una prueba. Hay que hacerla, sí, pero en otras condiciones para que sea una radiografía más exacta de lo que es y cómo está la educación en la República Argentina, tanto en escuelas privadas como en colegios estatales concretamente. En Banfield, un colegio tomado por los alumnos en rechazo a esta prueba Aprender, está Adrián Saloña. Adrián, buen día. Hola, Agostina, Claudio, buen día. Un colegio en Banfield que está tomado desde el día viernes. Están rechazando este programa del gobierno nacional, puntualmente el Ministerio de Educación. Los aplicadores no han llegado hoy, se han enterado de que este establecimiento estaba tomado, por eso no se han acercado. Pero vamos a conversar con los protagonistas de la toma y también con exalumnos y también docentes que llegaron a apoyar a este establecimiento. Contanos el por qué ustedes rechazan la metodología en este programa evaluativo del Ministerio de Educación. ¿Qué tal? Bueno, yo soy de la Escuela 51 Lavallol, vine a apoyar a los chicos con la toma. Nosotros lo rechazamos porque entendemos que es un examen de una medida estandarizada, además no nos explicaron nunca que nos iban a tomar, no fue avisado con tiempo y nos van a tomar otros profesores. ¿Qué quiere decir? Que es una evaluación que los profesores que tenemos en todo el año no nos van a tomar y tampoco nos dan algo para estudiar. Es decir, que nos van a tratar como objetos de estudio a nosotros y a los profesores como ignorantes. Nosotros rechazamos este operativo porque además se los van a tomar a los nenes de primaria y es un examen múltiple choice que generalmente en las escuelas no se toma. Me decías vos que las mismas preguntas que pueden tomárselas a ustedes se las toman también a alumnos de Jujuy. ¿En ello estás en desacuerdo? Sí, estamos en total desacuerdo. Entendemos las diferencias sociales que tiene cada alumno. Es decir, nosotros podemos vivir de una manera acá, un chico de Chaco no va a tener lo mismo que tenemos nosotros. No es por discriminación ni nada, pero nos parece que tendrían que ser otras medidas. Bien, vamos a conversar con una segunda alumna. Contanos cómo se desarrolla la toma. Ustedes duermen, comen aquí adentro, hacen asambleas. ¿Qué está pasando dentro de la escuela? Bien, se llevó a cabo la toma, nos juntamos, se hizo una asamblea magna donde nos juntamos con muchos colegios, muchos centros de estudiantes y llegamos a la conclusión de que la toma era la mejor manera para manifestar lo que estaba pasando y las inquietudes que teníamos por el hecho de que no queríamos dejar a los estudiantes sin actividades. Se están desarrollando actividades adentro, se están haciendo talleres de malabares, por ejemplo. Se están organizando debates sobre política y sobre todo esto adentro. Hay un clima súper lindo de trabajo. Nos dividimos en comisiones. Está la comisión de seguridad, la comisión que se encarga de la comida y la comisión que se encarga de la difusión. Particularmente yo estoy en difusión, que es hablar con la prensa y manejar todos los temas internos de la comunicación. Vamos a dejar en comunicación a Agustina, Claudio, a un profesor del establecimiento. Su nombre, por favor. Sí, Roberto Pasos, hace 30 y pico de años que soy docente acá y 40 años en total. Bien, bueno, ahí vamos a recuperar enseguida la comunicación y tiene que ver con esta postura que tienen. Yo no sé si cuando se plasmó y se organizó lo que es el múltiple choice y las preguntas concretamente. En la elaboración de esa prueba, digo yo, ¿hay que participar los docentes? ¿Participaron también los consejos escolares o los alumnos concretamente para decir, bueno, analicemos esto, para enriquecer, digamos, en definitiva lo que es esa prueba final? ¿Le pidieron opinión a los alumnos? ¿Le pidieron opinión a los profesores? ¿Hubiesen incorporado otras preguntas que por ahí surgía de la idea de los alumnos o de los profesores? ¿Hubiese sido como un contexto mucho más abarcador concretamente para saber si estamos buscando una radiografía de la educación en la República Argentina? Esa prueba tenía que incorporar muchos más ítems. ¿Hay
hay algunos factores o algunas preguntas que hacen referencia igualmente al contexto socioeconómico. Por ejemplo, si hay algún beneficiario en la familia de asignaciones sociales, de asignación por hijo. Eso enmarca de alguna manera también lo que es la encuesta, porque es una de las principales quejas, que no se tiene en cuenta cuál es el contexto social o económico en las escuelas. Una de las chicas decía, tampoco nos dijeron en qué nos teníamos que preparar o qué tema teníamos que estudiar. Es que justamente la idea es saber... Una cosa es el conocimiento del examen para una prueba, y esto es decir, a ver, ¿qué conocimientos tengo incorporado yo como alumno, como persona, a los 10 años, a los 12, a los 17 años? Claro. ¿Qué cosas tengo incorporadas yo como conocimientos básicos y globales y que no necesito de una prueba en detalle específico y profundo para responder a algunas preguntas? Sí. Eso no hay que prepararse para ese tipo de pruebas, porque la prueba busca otro objetivo, claro. No aprobar o desaprobar concretamente, ¿no? Bueno, esas son algunas de las quejas. A ver, ahí retomamos el contacto con Adrián. Bueno, con el profesor de nombre Roberto, sí. Y le preguntamos a Roberto, antes de dejarlo en comunicación con Claudio y Agostina, si aquí no hay ninguna agrupación política que inste a los alumnos a realizar la toma. Esto se lo tengo que preguntar porque corrió esta versión. Sí, yo te explico lo siguiente. Como en toda actividad, hay agrupaciones que se acercan a brindar el apoyo. Ahora, unos días antes de la toma, ¿sí?, se acercó la presidenta del centro de estudiantes a manifestarme qué era lo que tenían pensado hacer. Y en ese momento yo le dije que yo tenía otra idea, me parecía que en una de esas había que oponerse de otra forma, y me explicaron los argumentos y realmente, una vez más, los alumnos me dieron clase de cómo manejarse y por eso los estoy respaldando. Ahora, es indudable que se acercan distintas agrupaciones a manifestar su apoyo. Yo lo que creo, eso sí, es que lo que no se tiene que cambiar es el eje de la cuestión, que es, si durante 40 años me vinieron diciendo que la evaluación es un proceso continuo, que la evaluación tiene que ser abarcativa, ¿cómo después me vienen con un examen compartimentado, con un examen estandarizado a evaluar una institución educativa? Yo te doy un ejemplo concreto. Yo cuando elegí la escuela para mis 4 hijas, ¿sí?, no elegí en función exclusivamente de que los llenaran de conocimientos, sino desde lo formativo. Acá cambiamos el eje de cuál es el sentido de la educación, de cuál es el sentido de una escuela primaria, una escuela secundaria, que es formar, no exclusivamente aportar conocimientos. Entonces, por ejemplo, esta toma de posición de los chicos, esta cuestión de venir, dar la cara, responsabilizarse, hacerse cargo de las consecuencias que pueden tener. Yo te pregunto, ¿dónde aparece en la evaluación esta? O sea, ¿qué es lo que se compara? ¿Se compara nada más que conocimientos adquiridos? Si es así, yo no estoy de acuerdo. La escuela es mucho más y tiene que ser mucho más. A ver, los está escuchando Roberto. Agostina, Claudio. Hola, Roberto, buen día. Hola. ¿Usted está de acuerdo con que el Estado tiene que tener un conocimiento exhaustivo, una radiografía exacta del déficit de la educación en la República Argentina, sea del gobierno que fuere, sea del gobierno, no importa, eso, el Estado argentino, digo yo, y que son necesarias este tipo de evaluaciones? Bueno, yo le contesto. Primero quiero aclarar algo. No me parece una barbaridad hoy. Me parece una barbaridad desde los años 90 que se vienen tomando este tipo de evaluaciones. Lo que pasa que este año toma características particulares que resultan preocupantes. ¿Cuáles son esas características particulares que resultan preocupantes? Y las características, por ejemplo, el tipo de evaluación que se toma, la forma en que se nos propone a los docentes participar de la actividad casi con... casi con la zanahoria colgando adelante de los 1.000 pesos o 500 pesos. ¿Qué tipo de participación tuvieron los docentes? Es decir, ¿hubo un grupo de docentes que participó, por ejemplo, en el armado del cuestionario, de este multiple choice? No, ¿Han quedado ninguna, fuera? No, ninguna. Claro, no, ninguna. Yo te vuelvo a insistir, a mí un día me llega una hojita que me decían que tenía que participar evaluando en otra escuela, chicos, con lo cual yo aclaré ahí que yo no iba a ser parte de esta actividad, por lo que planteaba anteriormente, porque yo entiendo que la escuela es mucho más que esto. Independientemente que no rehuyo a la pregunta que me hicieron primero, yo creo que el Estado tiene que revisar, tiene que controlar
qué aprenden los chicos y qué no. Ahora, vuelvo a insistir, en una forma así, compartimentada, dejando de lado algunos de los ejes que son fundamentales en la educación, me parece que estamos cerrando. ¿Qué ejes fundamentales se han dejado de lado, Roberto? Y por ejemplo, lo que hace a lo formativo, lo que hace a estas cuestiones, yo planteaba recién, mi hija va a una escuela primaria, por ejemplo, mi hija más chiquitita, una escuela primaria ahí a la vuelta de casa, y yo realmente estoy contentísimo con la formación que está recibiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo veo que la hacen trabajar, la hacen participar de actividades a nivel comunitario y demás. ¿Eso dónde aparece en la evaluación? ¿Se entiende lo que planteo? O sea, ver cómo funciona la escuela, el ministerio lo puede hacer sencillo. Que los inspectores, por ejemplo, dejen de venir a mirar planillas y observen clase. Hace 20 años o más que a mí no se me viene a observar una hora de clase, que a mí no se me viene a pedir una carpeta de un alumno para ver cómo trabajan conmigo, que a mí no se me viene a plantear a ver realmente qué hago o dejo de hacer. Entonces, si queremos supervisar como Estado, supervisemos realmente, caminemos las escuelas, hablemos con los docentes, hablemos con los alumnos, con los padres, y nos vamos a enterar de cuáles son los déficits que indudablemente hay en el sistema educativo. Y te digo, yo fui directivo en escuelas privadas, trabajé durante 18 años en escuela privada, en escuela pública, o sea que esto lo vengo viviendo, hace 40 años que lo veo, hace 40 años que venimos planteándolo, y entonces de alguna manera que después se cambie el eje me enoja, ¿sí? En cierta forma. ¿Cómo eran antes las evaluaciones? Porque usted da cuenta de 20 años hacia atrás y dice, hace 20 años que a mí, por ejemplo, no viene alguien a supervisar una clase, que no me piden una carpeta y demás. Pero ¿cómo era antes? ¿Qué registro tenía el Estado de la educación, del nivel educativo que hay en el país, de las necesidades? Y bueno, ahí está la cuestión, Yo empecé a trabajar en el sistema educativo allá por los años 70, fines de los años 70, y realmente, si yo me guío por cómo el Estado ha venido trabajando esto, el déficit ha sido siempre en este sentido, siempre. Lo que pasa que, vuelvo a insistir, en el último tiempo hay un agravamiento de la situación, y cuando se viene y se nos plantea el aprender como la solución, porque va a ser una radiografía perfecta de lo que es el sistema, yo lamentablemente tengo que decir que nos mienten y le mienten a la sociedad. Yo estoy al borde de jubilarme ya, y realmente me da mucha pena ver que dejo un sistema educativo donde realmente las carencias son enormes y donde cambia quien marca los lineamientos del sistema, pero siguen cayendo en los mismos errores, siguen cayendo en cerrar los ojos y no ver las problemáticas real que hay atrás. No reconocer, por ejemplo, que uno, vuelvo a repetir, no puede evaluar con una prueba aislada. Yo insisto, a ver, los chicos, a mí me gustaría que viesen que este nivel de participación de los chicos no es en el momento de una toma, es continuo, el laburo social que hacen, los pibes vienen los fines de semana a veces a limpiar la escuela, a pintar y demás, o sea, ¿eso dónde aparece en las evaluaciones de este tipo? Roberto, el hecho de tomar la escuela, ¿para usted es la medida correcta para estar en contra de una propuesta del gobierno? A ver, yo no estaría de acuerdo, ¿sí?, con el tipo de medida exacto. Ahora, cuando los chicos me dicen el por qué y cómo, realmente cuando termine la medida me sentaré y lo discutiremos detenidamente. Pero realmente los chicos tienen muy claro lo que están haciendo, por qué, y algo que es fundamental y que muchas veces los adultos no hicimos, que es responsabilizarnos de las consecuencias, saber que cada medida, que cada acto que tomamos conlleva consecuencias. Y cuando yo hablo con los pibes, ¿sí?, los pibes te plantean
con una claridad absoluta que ellos están dispuestos a hacerse cargo de las consecuencias que traiga. Entonces, vuelvo a repetirte, de alguna forma uno lo emociona, ¿sabes qué? El hecho de que uno viene de una generación que de alguna manera fracasó, que no pudo impedir esta destrucción del sistema educativo. Yo me voy dejándole a mis hijos, a mis alumnos, una escuela, una sociedad que es mucho peor que la que yo recibí. Claro. Entonces, realmente, ver que ellos se comprometen y que asuman una postura... ¿Y los docentes o alumnos presentaron alguna propuesta alternativa o sumatoria a la que hacía el gobierno para que se incorpore en esa evaluación? Sí, a ver, yo como docente, sí, mi entidad gremial, que es la CETERA, te puedo asegurar que desde hace rato viene proponiendo, viene planteando que no cometan el error de seguir con esto adelante, que se sienten, que abran la participación para que aquellos que estamos en las escuelas, aquellos que de alguna manera vivimos dentro de las escuelas y palpamos la problemática a diario, podamos opinar, podamos ayudar a armar esto. A veces la gente se queda un poquitito afuera de lo que es una escuela. Yo a veces entro a un curso y desde la tutoría se me acerca una alumna y me dice, profe, ¿puedo hablar con usted? Sí, mire, a mí me violó, mi papá me violó. Y uno termina llevando adelante al pibe a un gabinete para que después hagamos la denuncia judicial y demás. Eso me parece que ¿Usted sabe qué preguntas están establecidas en el cuestionario? ¿Qué cosas preguntan, por ejemplo? Sí, además, el nivel de las preguntas, hay cosas que realmente me llaman la atención. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, que pregunten si el alumno cobra una asignación universal u otro plan social, confundiendo, cambiando el eje de lo que es la asignación universal por hijo, también me parece que es una barbaridad. Por ejemplo, que pregunte, yo te digo algo sencillo, en un momento se pregunta si los alumnos se enojan con uno o no, y si mis alumnos son honestos, van a decir, y sí, Paso se enoja en más de una oportunidad. Ahora, queda ahí establecido cuál es mi enojo a veces. O sea, si es un enojo porque yo me peleo con los chicos, porque no me van con los adolescentes, o si es un enojo cuando no estudian. O sea, a esto vamos. Me parece que se está manejando en una forma totalmente desubicada lo que es la evaluación de la institución escolar. Tiene que ver con eso. Y te digo, es una pena que no se entienda así, que esto va más allá de quién está en el gobierno, que esto es un planteo de negarnos a seguir viendo la destrucción de la escuela y que las autoridades siguen inventando cuestiones por el estilo. O sea, me dicen, no, bueno, pero hay que tener fe. Yo ya hace 40 años que vengo teniendo fe en las autoridades y las autoridades siguen una vez tras otra pasando por encima de esa fe, sí, y contestando y con lo que contesta, o sea, con una destrucción sistemática de la escuela. En algún momento yo te invito, ¿sí?, a cuando esto pase a venir y ver cómo laburan los pibes en la escuela. Y se van a llevar sorpresas impresionantes. Esta escuela es fabulosa. ¿No puede ser tomado como un punto de partida también la evaluación que se hace en el día de hoy? Es decir, entiendo a lo que ustedes apuntan, a que no es algo exhaustivo, que no es algo analítico, por así decirlo, que es un cuestionario multiple choice, que las respuestas pueden interpretarse para un lado o para otro lado. Pero digo, al menos para que el gobierno cuente con una base o una radiografía, por lo menos para empezar, como punto de partida de cómo está la educación hoy. Claro. Y empezar a trabajar. Yo te entiendo lo que vos me decís, yo te entiendo. Ahora, lo que te digo es, insisto, si a mí me vienen planteando que no tengo que tomar evaluaciones parciales, que tengo que tratar de contemplar el todo y demás, ¿no te parece que es medio incoherente que después se contradigan y quieran evaluar el funcionamiento de las instituciones escolares con una prueba aislada de este tipo? ¿No te parece que es incoherente si quieren evaluar esto, que realmente a quienes vamos a ser partícipes de esa evaluación, ¿sí?, nos digan antes? O sea, si yo hubiese aceptado ser partícipe, ir y evaluar en la otra escuela, en este momento estaría yendo a la otra escuela sin saber qué voy a hacer,
porque no hubo nadie que me explicara. ¿Se entiende lo que planteo? Sí, difundió el por gobierno eso quiénes fueron los responsables de hacer el cuestionario, es decir, con qué criterio, qué profesionales, si hay profesionales de la educación que participaron. No. Bueno, ese es el otro tema, o sea, cuando yo intento ver cómo se arma la prueba, quién la arma y demás, tengo que sentarme y empezar a googlear, porque a mí, quienes son mis autoridades, no me bajan esta información, ¿se entiende? Y cuando me meto y empiezo a googlear, suponiendo que lo que encuentro es cierto, porque como oficialmente no me bajan nada, suponiendo que lo que encuentro es cierto, y me preocupa, porque se me hablan de pruebas estandarizadas, de pruebas elaboradas afuera, de pruebas que no contemplan la problemática regional, la problemática cuando dice social. Pruebas elaboradas afuera, ¿a qué se refiere, Roberto? Y mirá, yo te vuelvo a insistir, yo te hablo a partir de lo que yo puedo buscar como información en el afuera. Sí, no, está bien. No recibí nada. Y lo que yo recibo, ¿sí?, es que esto se arma a partir de trabajos hechos en Gran Bretaña y que ni siquiera sabemos quién lo va a corregir. Entonces, te das cuenta que no es un no por el no. Te insisto, te puedo asegurar que en 40 años... Porque aquí su alumna que está al lado de usted dice, esto lo corrige una computadora. Y sí, porque mirá, ellos tampoco tienen información oficial. Ahora, lo que nos plantean es que es una prueba estandarizada, ¿sí?, y que se corrige precisamente de esa manera. Y porque si es por el sistema múltiple choice, se corrige porque la computadora lee las crucecitas de uno más que la respuesta. Seguramente por la forma en que se toma la evaluación, seguramente. Pero, a ver, insisto, realmente a mí me gustaría que se acercaran después que todo esto pasen y vean cuál es el laburo realmente en las aulas y cómo se labura a pulmón y cómo a veces los pibes es emocionante, cómo intentan sacar la cosa adelante con carencias enormes. Yo te digo, por ejemplo, habría que ver cómo, por ejemplo, hace 4 años atrás yo trabajaba con las clases virtuales, ¿sí? Realmente en clase que era una maravilla, y cómo hoy de eso no tengo nada, se acabó. Todas las clases virtuales que laburábamos y demás con las NET y demás, eso se acabó porque no existe más, porque no está la arquitectura armada para poder sostener esas clases virtuales, porque las NET no se alcanzan a reparar, van a fábrica y vuelven 1 o 2 años después, no están los paquetes para hacer las migraciones de la NET, entonces todo eso se vino abajo. ¿Sabés qué dolor? Yo estuve acá observando cómo los pibes que se iban con lágrimas en los ojos, y el día que se llevaban las NET, yo la señora que labura en casa, ¿sí?, está haciendo el secundario con la NET que le dieron en su momento a la hija. Entonces, ver que todo esto se viene abajo a uno le da cierta bronca. Y te vuelvo a repetir, no te hablo desde volvamos a lo del año pasado al anterior, no, porque te vuelvo a insistir, la decadencia esta viene desde hace años, pero realmente esto me parece que es un punto para decir, bueno, basta, así nos seguimos. Roberto, gracias por este contacto, hasta cualquier momento. Sí, no, al contrario. Gracias, Adrián. Gracias, Adrián.